La epigenética es el estudio de los cambios en la expresión génica que son heredables, pero que no están necesariamente asociados con modificaciones en la secuencia del ADN. En lugar de alterar la información genética en sí, los cambios epigenéticos influyen en la manera en que los genes se activan o se inactivan, es decir, que regulan la capacidad de los genes para ser transcritos y traducidos en proteínas. Estos cambios son reversibles en muchos casos y pueden ser inducidos por diversos factores como el entorno, la dieta, el estrés, el desarrollo embrionario o el envejecimiento. La epigenética permite a los organismos adaptarse rápidamente a los cambios en su entorno sin requerir generaciones de selección genética. El término epigenética fue acuñado por el biólogo británico Conrad Waddington en 1942. Waddington propuso la idea de que el entorno podía influir en el desarrollo y la expresión génica no solo a través de la genética clásica, sino también a través de mecanismos que afectaban la función de los genes sin modificar su secuencia. Los mecanismos epigenéticos desempeñan un papel muy importante en el desarrollo y la diferenciación celular, porque durante el desarrollo embrionario las células especializadas surgen a partir de un solo tipo de célula madre debido a la activación o inactivación selectiva de genes mediante modificaciones epigenéticas. Bien, en los organismos eucariotas, la epigenética se manifiesta a través de tres mecanismos, lo que es la metilación, la modificación de las histonas y la regulación del RNA no codificante. Estos mecanismos trabajan de manera integrada para controlar el empaquetamiento de la cromatina y la accesibilidad del DNA a la maquinaria transcripcional, lo que regula la expresión génica. La metilación es una modificación donde se añade un grupo metilo a la citosina en regiones específicas conocidas como CPG. Estas regiones son ricas en dinucleótidos de citosina e guanina. Estas modificaciones suelen asociarse con represión de la expresión génica. Cuando los promotores de genes están metilados, la maquinaria transcripcional no puede acceder fácilmente a ellos, lo que impide su transcripción. Es un mecanismo clave en el silenciamiento de genes durante el desarrollo y la inactivación del cromosoma X. En las modificaciones de las histonas tenemos que las histonas son proteínas estructurales de la cromatina donde el DNA se enrolla. En esta estructura surgen unas colitas donde surgen ciertas modificaciones químicas como lo que es la acetilación, la metilación, la fosforilación y la ubiquitinación. Ajá. Y esto afecta la estructura de la cromatina. Por ejemplo, la acetilación está relacionada a la relajación de la cromatina y esto da un acceso para la transcripción, mientras que la metilación tiene efectos variados, ¿no? Dependiendo de la posición de los grupos metilo en la cola de las histonas. En el caso del RNA no codificante existen diversos tipos de RNA que no codifican para proteínas, pero sin embargo desarrollan funciones regulatorias en la expresión génica. Los microRNA y los RNA largos no codificantes pueden unirse a secuencias específicas del RNA mensajero. Esto impide su traducción y promueve su degradación. También participan en la organización de la cromatina y en la regulación de otros factores epigenéticos. En el caso de los procariotas, el tema de la epigenética es un poco menos complejo, pero por eso no es menos importante, ya que los procesos epigenéticos solamente están asociados a la metilación del DNA. Si bien los procariotas carecen de esta estructura compleja que es la cromatina que tienen los eucariotas, la metilación sigue siendo una función crítica porque protege a ciertas regiones del genoma y regula la expresión génica en respuesta a factores ambientales. La metilación del DNA es parte esencial del sistema de restricción y modificación, que sirve como mecanismo de defensa contra DNA exógeno, como vendría siendo los bacteriófagos. Las enzimas de restricción cortan el DNA que no está metilado y se considera como extraño, mientras que el DNA de la propia bacteria está protegido por estos sitios específicos que están metilados, lo que evita su degradación.
Además de esta función protectora, la metilación del DNA en bacterias puede influir en la transcripción de genes. Por ejemplo, en las bacterias de E. coli, la metilación de adenina en ciertas secuencias puede afectar el inicio de la transcripción y la replicación del DNA. Esto permite a las bacterias responder rápidamente a los cambios ambientales, ajustando la expresión de genes para adaptarse a nuevas condiciones. Y ahora yendo con un ejemplo de caso, como sabemos los mamíferos, las hembras contienen dos cromosomas X, mientras que los machos contienen el cromosoma X y el Y. En las hembras, para evitar una sobredosis en la expresión de estos genes, pues uno de los cromosomas X en las células somáticas se inactiva epigenéticamente. Lo que asegura esta inactivación es que la cantidad de productos génicos procedentes del cromosoma X sea equilibrada en ambos sexos. Este mecanismo ocurre en tres pasos. El primero de ellos es la iniciación. Aquí es donde se dará la inactivación del cromosoma X, pero en una región específica llamada la inactivación del X. Aquí se encuentra un gen llamado XIST, el cual va a producir un RNA largo no codificante que posteriormente se va a adherir al cromosoma X que será inactivado. Siguiendo con la propagación, donde el RNA de XIST recubre el cromosoma desencadenando modificaciones epigenéticas como la metilación del DNA, la modificación de histonas, lo que va a compactar la cromatina y la va a convertir en una heterocromatina inactiva. Y finalizando con el mantenimiento, donde estas modificaciones epigenéticas se mantienen y son heredables durante la división celular, lo que garantiza que el mismo cromosoma X permanezca inactivo durante la descendencia. La inactivación del cromosoma X explica por qué las hembras de mamíferos son mosaicos genéticos, ya que algunas células expresan genes de un cromosoma X y otras células expresan genes del otro. Esto es visible en gatos de pelaje tricolor como los gatos calicó, donde la diferencia de manchas de color están determinadas por la expresión de genes de pigmentación en distintos cromosomas X inactivados. Además, las alteraciones en el proceso de inactivación del X pueden llevar a enfermedades genéticas. Por ejemplo, en el síndrome de Rett, que afecta principalmente a niñas, hay una disfunción en la regulación epigenética del cromosoma X. Los gatos calicó presentan un patrón de pelaje característico con manchas de diferentes colores, típicamente naranja y negro con áreas blancas. Este patrón es resultado de la inactivación aleatoria del cromosoma X en las hembras. En los mamíferos, las hembras tienen dos cromosomas X, mientras que los machos tienen uno. En el caso del gato calicó, un gen responsable del color del pelaje se encuentra en el cromosoma X, con un alelo que codifica el color negro y otro que codifica el color naranja. En las células de una gata cálico, uno de los cromosomas X lleva el alelo para el pelaje negro y el otro lleva el alelo para el pelaje naranja. Al inicio del desarrollo embrionario, uno de los dos cromosomas X se inactiva aleatoriamente en cada célula. Esta inactivación epigenética implica que todas las células descendientes mantendrán inactivo el mismo cromosoma X. El proceso de inactivación del X se inicia con la expresión del ARN no codificante CIST, que recubre el cromosoma X destinado a inactivarse. Después se desencadena una serie de modificaciones de histonas, como la desacetilación y la metilación de lisinas específicas y la metilación del ADN en ciertas regiones, compactando la cromatina y convirtiéndola en heterocromatina inactiva. Esto impide que los genes en el cromosoma inactivado sean transcritos. El efecto de mosaico en las hembras, como ya explicamos, es debido a la inactivación aleatoria del cromosoma X. En algunas células se expresará el alelo del pelaje negro cuando el cromosoma X con el alelo naranja está inactivo, mientras que en las células se expresará el alelo para el pelaje naranja cuando el cromosoma X con alelo negro está inactivo. La epigenética ha transformado nuestra comprensión de la biología molecular al demostrar que la expresión génica no está determinada exclusivamente por la secuencia del ADN y nos ha abierto muchas puertas al estudio y diagnóstico de enfermedades.